Muy buenas noches. Vamos a hablarles sobre el impacto en el comercio internacional en el exterior de los conflictos a nivel mundial. Mi grupo está conformado por Juan David Casas Pérez, por César Camilo Grosso Rodríguez y quien le habla Javier Eduardo Jiménez y Fuentes. Eh, Vamos a hablar sobre el conflicto a nivel mundial, del impacto, del impacto internacional. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, una confrontación muy diplomática en la parte económica y en la geopolítica, que ha marcado profundamente las relaciones hemisféricas en el siglo XXI. Este conflicto surge principalmente por tensiones políticas e ideologías desde la llegada del chavismo en el 1999 y se extiende hasta el 2015. Lo que hace esto que más que todo tiene unas causas centrales que incluyen desacuerdos sobre la legitimidad del gobierno de la parte de Venezuela, dispuestas a los territorios pues de forma indirectas por las influencias geográficas. Entonces, esto lo que hace es que se centra en la parte de la América Latina, en el control de recursos energéticos, entre ambos como Estados Unidos, como lo mencioné, y pues en ese caso Venezuela. Entre más que todos los efectos más significativos que se encuentran en la confrontación de la parte económica de Venezuela, la migración masiva, la caída del comercio bilateral y los deterioros de la relación internacional en la región. Historia, ubicación, causa y efectos principales. El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela tiene su origen contemporáneo desde el ascenso de Hugo Chávez, como lo mencionaron anteriormente, de 1999, cuando se adoptó en el modelo político antiestadounidense. En la relación se deterioró con medidas de renacionalización petrolera, expulsión y diplomáticos y acusaciones mutuas de intervención. A lo que hace esto que a partir del 2015 Estados Unidos se declaró a Venezuela como amenaza para su seguridad nacional e inició sanciones económicas que se profundizaron a partir de 2019, con la prohibición de comercializar petróleo en la parte de Venezuela, en el mercado de norteamericano. Las causas principales que influyeron en todo eso fue las causas políticas, que fue la parte de cuestionamiento del estadounidense a la legitimidad del gobierno venezolano y las diferencias ideológicas. En las causas económicas también de la parte del control y el acceso de petróleo, pues como mencioné, Venezuela que posee pues una de las mayores reservas del mundo. También una de las causas fue causas de las geoestratégicas, competencias por influencia en América Latina y presencia de las potencias como China y Rusia, pues en Venezuela. Causas sociales y culturas, pues tuvo un desacuerdo en temas de derechos humanos, la parte de migración. Y pues a todo esto, pues los efectos más notorios que han sido, pues fue la severa caída de la PIB en Venezuela, más del 70% entre 2014 a 2022, de la hiperinflación en el ocio de más de 7 millones de venezolanos, la reconfiguración energética global pues, y la parte de la reducción del comercio bilateral y la afectación directa de la población fue por mucha escasez y el desempleo y la disminución de ingresos. Relaciones internacionales en la globalización RIG. Bueno, la relación económica fueron, digamos, algunas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos que redujeron drásticamente los ingresos petroleros de Venezuela, afectando su balanza de pago, capacidad de importación. La relación política, el conflicto político se expresa en una ruptura de relaciones diplomáticas, desconocimiento mutuo de autoridades y tensiones en organismos internacionales como la OEA. En la relación tecnológica, las sanciones limitan el acceso venezolano a tecnologías petroleras, bancarias y de telecomunicaciones. En las relaciones culturales, la confrontación ha profundizado diferencias e ideologías, antiimperialismo versus la democracia liberal. Y en la relación social, la caída en inversión petrolera y el deterioro tecnológico han provocado derrames, contaminación de cuencas y daños en el ecosistema del Orinoco.
Oye, Camilo, ¿Qué hubo? Listo. Bueno, eh, a continuación voy a hablar sobre impactos para el comercio internacional global y comercio. ¿Ya? Entonces, en este punto yo voy a explicar cómo el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela ha afectado no solo a estos dos países, sino pues al gobierno internacional en general. Es importante pues recordar que cuando hablamos de comercio internacional nos referimos al intercambio de bienes y servicios entre países del mundo, ¿cierto? Mientras que el comercio exterior es el intercambio específico entre dos naciones. Entonces aquí yo les voy a presentar los tres impactos principales. El primero que vendría siendo pues caída del comercio petrolero y reconfiguración de los mercados energéticos. Entonces, uno de los impactos más importantes es la reducción del comercio del petróleo entre Estados Unidos y Venezuela, ¿ya? Para que se entienda mejor sobre esto que menciono, es que Venezuela llegó a exportar un millón de barriles diarios a Estados Unidos en el 2005, pero para el 2020 esta cifra cayó a menos de 100.000 barriles diarios. Entonces esto como tal significó una pérdida dramática para Venezuela porque más del 80% de sus ingresos por exportación dependían del petróleo, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto afecta al comercio internacional? Eso lo afecta porque pues Estados Unidos tuvo que buscar otros proveedores como Canadá, México y países del Medio Oriente, ¿cierto? Entonces este cambio altera la oferta global y genera fluctuaciones con el precio del petróleo, básicamente pues afectando a otros países y empresas en todo el mundo. Concluyendo pues esta parte, la ruptura comercial obligó pues claramente a reorganizar el mercado energético global. Ya la segunda pues, vendría siendo la reducción del comercio bilateral y restricciones financieras, ¿ya? Vendría siendo el segundo impacto. En esta parte se ve en el comercio directo entre los dos países. El comercio bilateral se redujo más del 95% entre el 2013 y el 2022. Entonces, las sanciones impuestas por Estados Unidos congelaron más de 30.000 millones de dólares en activos venezolanos, lo que significa que Venezuela no puede utilizar ese dinero ni realizar transacciones internacionales normales. ¿Ya? Además de esto, ¿cierto? Muchas empresas multinacionales dejaron de operar en Venezuela. Entonces, como tal, esto afecta tanto la economía interna venezolana como a los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque pues esto interrumpe cadenas de suministro, contratos y operaciones comerciales. También, por último, tenemos el incremento de migración y efectos económicos regionales. Entonces, vendría siendo el tercer impacto que tiene un componente social y económico muy fuerte, la migración, ¿ya? Entonces, más de 7 millones de venezolanos han salido de su país, lo que convierte esta en una de las migraciones más grandes del mundo. ¿Cómo afecta esto en el comercio? Pues en los países receptores como Colombia, Perú, Chile e incluso Estados Unidos, la llegada masiva de personas genera presión sobre servicios públicos, empleo, salud y educación, pero también tiene efectos económicos positivos. ¿Por qué? Porque esto aumenta la mano de obra disponible y el consumo interno, ¿ya? Además, pues, organismos internacionales han tenido que destinar más de 1.500 millones de dólares anuales para entender esta crisis, lo que también entra dentro de la economía global. Ya vi la siguiente diapositiva. Bueno, en esta parte pues tenemos propuesta estratégica global para la resolución del conflicto. Entonces aquí presentamos tres acciones que buscan disminuir los impactos económicos y sociales del conflicto. La idea pues es plantear alternativas realistas y alineadas con los organismos internacionales. Primero, que vendría siendo la negociación diplomática multilateral con mediación regional. Entonces, esta primera propuesta es un proceso de negociación donde participa la ONU, la CELA y la Unión Europea.
El objetivo pues es crear un diálogo donde ambas partes se comprometan a respetar la soberanía, a hacer reformas políticas progresivas y, por último, a reducir gradualmente las sanciones. ¿Por qué esto es importante? Porque pues sin diálogo no se puede establecer el comercio, ni estabiliza los mercados, ni mejora la situación social venezolana. ¿Ya? Ya la segunda, pues, habla sobre el Programa Internacional de Reconstrucción Económica y Humanitaria, y esta acción propone la creación de un fondo manejado por organismos como el Banco Mundial, el BID y la ONU. Entonces, este fondo como tal se usaría para recuperar la industria venezolana, rehabilitar el sector energético, mejorar pues la estructura y por último, pues abastecer el sistema de salud, alimentación y medicinas, ¿ya? Entonces, este tipo de programas ya han sido utilizados en otros conflictos y han funcionado, como en Irán y en países africanos. El propósito de esto, pues, es como tal estabilizar la economía venezolana y disminuir la migración. Ya por último, la reactivación comercial condicionada y acuerdos energéticos supervisados. Esta tercera propuesta lo que se busca es permitir que Venezuela exporte petróleo nuevamente, pero bajo supervisión internacional. Entonces, la idea de esto ¿qué es? Es que Venezuela pueda vender petróleo a cambio de compromisos en transparencia democrática, derechos humanos, protección ambiental. Entonces, esto no solo ayudaría a Venezuela, sino pues también al mercado energético global. Entonces, reduciendo presiones sobre los precios internacionales y generando ingresos para construir el país. Ya, entonces, frente a todo esto que yo le he mencionado, este conflicto entre Estados Unidos y Venezuela no solamente es un problema político, sino que afecta profundamente la economía global, los mercados energéticos, la migración y la relación internacional. Entonces, las estrategias propuestas buscan equilibrar la soberanía, la estabilidad económica y la protección social para avanzar hacia una solución realista y sostenible. Listo.